Acompaña a Rafaela Raiz Luca y Lila Vanorio por Onda, la superestación. Bueno, y eso que oyen de fondo es nada menos que Aditus, que cumple 50 años. Y están en el estudio George Enríquez, el director fundador de Aditus, su voz y tecladista, y Valerio González, también director de Aditus, baterista y percusionista. Además, George Enríquez tiene un título adicional a este, y es que fue mi profesor de inglés en cuarto año de bachillerato. Tal cual, nos conocemos hace un tiempito. Hace un ratico, George. Tú sabes que la única grabación que yo tengo del primer concierto que dimos en el 75, que fue como cuando se configuró la banda, lo grabó un alumno mío de allá del liceo. Compañero tuyo. Ah, imagínate. No me acuerdo ahorita, pero y entonces lo grabo de un aparatico de cassette, ¿sabes? De pilas, época, de sí, pila. Claro. Entonces, claro, el concierto arranca, tú lo escuchas, arranca bien, pero después se le acabaron las pilas, ¿no? Sí. Tú sabes que a los estudiantes míos en la universidad hay que explicarles lo que es un cassette. Ah, claro. No saben lo que es eso. Y un CD ya tampoco saben lo que es. Tampoco. Y 45 menos todavía. Ah, bueno, imagínate. Bueno, comencemos con George y después Valerio. George, 50 años, ¿cómo ha sido esto? Bueno, ha sido una carrera de obstáculos y aprendizaje, porque yo siempre le digo a mis alumnos que en el arte y bueno, en otras profesiones igual, el talento es condición necesaria, más no suficiente, ¿no? Claro. Es decir, para, digamos, saber manejarte en una industria necesitas no solamente las competencias artísticas, claro, sino muchas otras competencias desde el punto de vista de relaciones interpersonales, de manejo de grupo, de cómo, digamos, cómo expresarte, claro, ¿no? Muchísimas otras. Y entonces uno se consigue con casos en que de repente, yo conozco muchos músicos muy talentosos que terminan tocando en las cuatro paredes de su casa porque nunca supieron qué hacer en la industria. Claro, entonces yo creo que si llegamos a 50, más allá del aspecto musical, sí, que sí, bueno, que hemos hecho canciones, las viejas hacer canciones que se quede el coro dándote vuelta, que sean melódicas y todo lo demás. Imagínate, Victoria, por ejemplo, claro, ¿quién no la recuerda? ¿no? Entonces, pero más allá de ese aspecto, porque quizás hay otros músicos que han hecho canciones igual de buenas, sí, hay un aspecto de aprendizaje, obviamente, en esos 50 años. Claro, Valerio. Porque el grupo lo funda George Enríquez. Yo entré un año después de que se había conformado en una primera agrupación que entró Álvaro Falcón. Álvaro. Y Álvaro me llama a mí a la semana y yo entro como cantante inicialmente, en el 74. Ok. Y Valerio entra en el 77, ya como baterista. Sí. Sí, como baterista. Bueno, en ese momento el baterista a quien yo sustituí, Edgar de Sola, él se fue a estudiar, es médico, y se fue a estudiar música a Boston, ¿no? Sí. Entonces, bueno, él me dice, oye, vale, tú estabas supliéndome ahí, pero te quedaste sentado en esa silla, no te... Y bueno, tú tampoco regresaste. Pero fíjate, sí, nosotros hemos tenido la suerte, de verdad, que lo que yo llamo el cuarteto de los 80, en la época de los 80 que grabamos, que estuvimos con 2 disqueras, y en ese momento el trabajo de la banda era trabajo verdadero de bandas. O sea, claro, el ensayo, que por cierto éramos vecinos aquí, ensayamos durante 35 años en la casa de mis padres, en la Castellana. Ese era el laboratorio, okay, de donde surgían ideas o se modificaban ideas que eran traídas por los compositores George o Pedro. Sí. Sandro se encargaba de las letras, ¿no? Ok, es interesante esa combinación. La música, George y Pedro, y Sandro de las letras. Sandro de las letras, sí. Pero también era un trabajo colectivo. No, claro. Si George sí, se le ocurría, vamos a cambiar esto. De hecho, claro, hay una anécdota con la canción Tiempo, que era una canción que en principio era rápida y una canción que iba a ser desechada totalmente. No hallábamos qué hacer con ella en los ensayos, hasta que en un momento George dijo, por favor, déjenme a solas un rato. Entonces nos fuimos. Nosotros teníamos... Nuestro escritorio era un Pontiac del año 56 afuera. Entonces ahí nos sentamos y George, ¿sabes? La musa le llegó en ese momento y
la canción que no era una balada terminó siendo balada. Imagínate. Entonces es interesante, ¿no? Porque son trabajos de bandas, porque Claro. la gente tiene que saber eso, los verdaderos trabajos de bandas Sí. se hilvanan de esa manera, en compartir, en ensayar, en, ¿sabes?, producir. Claro, lo que pasa es que la tecnología ha cambiado todo eso. Muchísimo. Es decir, la industria ha cambiado, entonces no es la misma industria del año 80, Claro. y menos todavía los años 50. Sí. Entonces la tecnología facilita muchas cosas que antes tenías que hacer en vivo, ahora las haces desde tu casa. La haces de tu casa. Y cuántas cosas no se hacen en remoto. Y o sea, además- la industria ha cambiado en esa manera. Además, ustedes recorren la industria venezolana porque realmente cuando aparecen los cantantes venezolanos que los escuchan miles y millones de personas es en los años 80. Bueno, cuando porque el la surgimiento industria, de las dos sí, disqueras, de las dos grandes disqueras. las dos grandes disqueras de los dos grandes canales de televisión. Exacto. Correcto. Y empiezan los conciertos, es decir, ustedes recorren Sí, todo eso, ¿no? Claro, pero fíjate que en esa época es interesante porque, claro, las dos disqueras le dieron un empujón a toda Sí. la industria, pero había muchísimas disqueras pequeñas, y mucho de lo que sonaba en radio no era necesariamente De las dos grandes. De Sí. las dos grandes, había mucha producción de disqueras pequeñas que funcionaban perfectamente, digamos, hacían su Ustedes trabajo. estuvieron con las dos grandes en Sí, distintos momentos. Bueno, arrancamos esa década de los 80 como independientes, pues, ¿no? Ok. A mitad de la década nos entramos en Sonográfica Sí. y después al final de esa década entramos en Rodben. Sonorodben. En Sonorodben. Ok. O sea, pasamos por las dos Por las dos grandes. y interesante porque su filosofía y su esquema de trabajo frente al artista eran muy diferentes. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo es eso, George? Es decir, Sonográfica tenía una política como disquera Ujú. de si yo te firmo, ya yo confío en ti. Ok. Es porque yo te quiero y te Ya, ya. aprecio y yo sé cómo tú eres y tú, yo no te voy a estar, digamos, dictando Sonográfica pauta. era Peter Botón. Era Peter Era Peter Botón, Botón. al principio estaba Alejandro Blanco Uribe, Uribe, después había claro. otra gente, o sea, había un... Sí. o sea, Pero Peter era la estaba Álvaro cabeza. Serrano en Sí. Artista y Repertorio, había un gentío, Rafael González, que ahora es nuestro manager. En fin, esa era la filosofía de Sonográfica. De Si tú estás conmigo, porque yo no te voy a estar diciendo qué hacer. Ok. Tú te metes en el estudio, yo no voy a estar Bueno, eso supervisando. suena bien. Eso suena bien. Y Rodben era más de tener el control de todo. Ah, ya. Sí, yo sé lo que yo voy a hacer contigo. Ok. Tranquilo tú, yo te voy a guiar. Y le funcionó, porque También funcionaba. pegaron un pocotón de artistas, ¿no? Claro. Pero claro, cuando pasamos de trabajar con Sonográfica a trabajar con Rodben, ellos no sabían qué hacer con nosotros. Porque nosotros veníamos ya con todas las musicalistas, nosotros hacíamos los arreglos, teníamos todo. Entonces, Claro, ¿sabes? claro. Fue para ellos algo muy diferente, ¿no? Pero Claro. eran dos filosofías de trabajo y yo le digo a mis alumnos que ambas funcionan, cuidado. Sí. Ambas pueden funcionar, hay que saber llevarlas, pero ambas han funcionado históricamente, ¿no? Por supuesto. En principio suena mejor para la libertad la primera. La ¿no? primera, Sí, obviamente. Pero probablemente funciona mejor la segunda, Valerio. Pero fíjate- o para un artista quizás nuevo, la Sí. segunda que necesita Funciona más más. guiatura, tiene Sí. más sentido. Fíjate que no hemos hablado de las dos disqueras, pero no hemos hablado, por ejemplo, en el caso de Aditus, también hemos sacado producciones independientes. Ok. Producciones que claro. son ajenas a cualquier disquera. Y es interesante, nuestro primer álbum que se llama A través de la ventana, ahorita acaba de ser reeditado por una disquera francesa. Sí. Y en vinil, formato vinil, y No, hay en dos imagínate. opciones. Sí, no, Sí, no, sí. increíble. Increíble. Una que es con sello dorado y el vinil es color rosa. Esa Sí. es como la edición limitada que hay. Sí. Ok. Eso nos da satisfacción que la música que grabamos mire. en el año 77 de nuevo. Imagínate. Y por fin abriste tu copia, yo no he abierto. No le he abierto porque de verdad tengo un temor. No, sí. Tengo un temor a abrirlo porque tú sabes, Poncho, No, porque Sí. tú sabes que el disco viene con una edición adicional, o sea, un bonus Ok. de un CD con grabaciones de ensayos y algunas presentaciones de esa época. Estamos hablando del año 77, ¿no? Y tiene un folleto y todo, pero yo estoy igual que Valero, yo no me lo he atreví abierto. a abrirlo. De verdad que Sí, da cosa abrirlo. Y en estos 50 años, hitos de Aditus. Uy. Bueno, es una pregunta. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Bueno, en presentaciones hay unos cuantos. El primer gran concierto fue cuál? Oye, el primero fue ese del año 75 que te digo que lo grabó mi que compañero. lo grabó tu compañero. Pero después ya, bueno, más adelante, oye, cuando vino Saga la primera vez, Ok. en el Poliedro, se llenó el Poliedro y nosotros abrimos ese show y fue maravilloso.
En los 80 hubo muchos shows. Sí. Ya en el 94, por ejemplo, cuando vino Phil Collins, que le abrimos a Phil Collins. Ustedes en la En Universidad. la Rinconada. En la estadio de la Rinconada. Rinconada. Claro. Ahí tenemos una anécdota, porque ese Yo concierto... estuve ahí, lo ¿Tú recuerdo. estuviste? Sí, señor. Ese concierto, ok, alternamos con Phil Collins y al día siguiente tocamos con Roberto Antonio en Guama. Es verdad. Bueno, Sí. imagínate. Bueno, hay de todo. Todo es posible, ¿no? Tal cual. Y No, Venezuela la han recorrido completa. Sí, y hay conciertos memorables en San Cristóbal. Ha sido, o sea, que nosotros hemos tocado muchas veces en San Cristóbal. Del exterior, mira, cuando fuimos en los finales de los 80 a Panamá, conciertos de Imagínate. Aditus, que estamos hiper pegados allá. Qué bueno. Eh, Nos quedan escasos segundos. Inviten al evento de diciembre. Bueno, Valerio. ya va, George, por favor, las redes. Ok. Si nos dividimos la información, Sí, sí, ¿viste? muy bien. Las redes de Aditus son todas Aditus Online, salvo Instagram, que es Aditus Música, porque perdimos la cuenta de Aditus Online. Ya. Yo perdí la mía personal también, entonces tuvimos que empezar desde cero. Pero todas, Aditus Online y Instagram es Aditus Música. Bueno, y los primeros 50 van a ser celebrados el 9 de diciembre en la carpa del Hotel Tamanaco. No se lo pierdan porque tenemos sorpresas, tenemos música. Vamos a hacer recorrido por las canciones que más se saben ustedes que nosotros. Ustedes nos ayudan a recordarla un poco y nosotros seguimos con la... Claro. Y hay novedades. Sí, siempre hay novedades. Siempre. hay novedades. Y hay Ok. unas que no se dicen. Ok, ustedes han seguido componiendo. Y Sí, el Sí. próximo año tenemos más temas. Sí. Qué maravilla. Esa es la Qué idea. maravilla, qué entusiasmo. 50 años de trabajo y toda una historia para la música venezolana. Ha sido un placer Gracias enorme a ti, que Rafael. ustedes Gracias. hayan venido, George Enríquez, Gracias. Valerio González. Y bueno, nosotros llegamos al final de nuestro programa. Y en el